cuando les muestren una columna vertebral ya formada, si les pinchan una estructura anatómica en las vértebras, ya sean los pedículos o las apófisis espinales, siempre sean específicos en con qué, con qué vértebra, con qué número de vértebra les están pinchando. ¿Listo? Acá, por ejemplo, apófisis espinosa de la tercera vértebra cervical. Lo mismo acá abajo. Tubérculo de la, cuentan, 2, 3, 4, 5, de la quinta vértebra cervical. Y lo mismo con las otras estructuras. Pedículo de tal vértebra o apófisis transversa de tal vértebra. Se llama acá. Estas son vértebras cervicales. Un detalle para reconocer a las vértebras cervicales se encuentra en su apófisis transversa. ¿Por qué? En esa apófisis transversa encontramos el orificio transverso. El orificio transverso. ¿Se ve? Vamos a ver el otro lado también. Acá. Este orificio, no, están las otras acá. ¿Ven? Esta, del atlas. Esto que debería ser el orificio transverso. Está roto. Sí, está roto. Más por la apófisis transversa. Otro detalle de las apófisis cervicales siempre van a ser bituberculadas, a excepción de C7, que es unitubercular, porque se parece a una vértebra torácica. ¿Ya? Otro. En relación a la apófisis odontoides de la C2. Esta apófisis odontoides tiene un cuello, una cabeza y un vértice. ¿Listo? Tengan cuidado en este detalle, más con la doctora Camila, que le sabe, ¿cómo se dice? Le suele señalar con plastilina, ya sea el cuello, la cabeza o el vértice de la apófisis odontoide. ¿Y el doctor Kokira? Cualquiera, no estoy seguro, pero por si acaso deberías dar ese detalle, porque igual te va a salvar. Ay, ya, gracias. Es mejor pecar por más que por menos. Ya. Acá tenemos la carilla articular para el atlas del axis. Transversas, mostrado, acá. En relación a C1, C2, C3, C4, C5, C6. C6, no, este es C7. Este es C6. En relación a C6, tenemos en las apófisis transversas el tubérculo carotídeo. Tubérculo carotídeo, que tiene su epónimo Chassenac. Sí, algo así. Chassenac. Tubérculo carotídeo de Chassenac. Si te pinchan o si te están señalando cualquier vértebra, o si de primera vista te están señalando la parte anterior de una apófisis transversa, conta las vértebras, porque es muy posible que te estén pinchando ese tubérculo. La doctora Cadimo también se lo pincha. ¿Qué más? Eso en relación a las vértebras cervicales. Vértebras torácicas. Tenemos 12 vértebras torácicas y en características especiales tenemos que la primera vértebra torácica va a presentar apófisis semilunares. Apófisis semilunares. Apófisis semilunares. Al igual que las vértebras cervicales. Otro detalle es que en su apófisis transversa las vértebras torácicas ya no van a presentar el orificio vertebral o el orificio transverso. Cervical, 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 cervical. Y cuando no presentan ese orificio transverso, ya es una vértebra torácica. ¿Entendido? Otro detalle.
El orificio transverso va a ser reemplazado, pongan entre comillas, por una carilla articular. ¿Carilla articular para quién? Para el tubérculo de las costillas. Otro detalle. Las vértebras torácicas van a presentar carillas o hemicarillas articulares. ¿A qué me refiero con carillas? Las vértebras que presentan carillas son T1, T10, T11 y T12, carillas completas. Ahora, hemicarillas, el resto. Siempre les aconsejo que si les preguntan qué vértebra tiene carilla articular o hemicarilla articular, dibujen, pónganle así cuerpos vertebrales, pónganle el número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, y a la primera siempre un cartílago, una carilla completa. A la de abajo, hemicarilla, 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 hasta llegar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta llegar a este. ¿Por qué? Porque hasta la T10 terminan las costillas verdaderas y las costillas falsas. T11 y T12 son costillas falsas. Ven que cuando la semicarilla superior e inferior se unen, forman una carilla completa, ¿verdad? Ese de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Siguiente. Apófisis transversas. Tenemos una apófisis transversa de vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Apófisis transversa de la tercera vértebra torácica. Y acá, carilla articular de la tercera vértebra torácica. Esta tiene su nombre. Carilla articular de la apófisis transversa de la tercera vértebra torácica podría llegar a ser, pero es muy largo y no creo que ese sea su nombre. Debe tener un nombre. Carilla articular para el tubérculo del costal, para el tercer tubérculo costal. En relación a las carillas hemicarillas, carilla articular para la tercera costilla, carilla articular para la cuarta costilla, carilla articular para la quinta, la sexta, la séptima, y así. Lo mismo con estas. Es apófisis espinosa de la tercera vértebra torácica. Eso. ¿Qué más me estoy olvidando? Las vértebras torácicas 11 y 12 en su carilla o en su apófisis transversa no van a presentar la carilla articular. ¿Por qué? Porque estas articulan con costillas falsas y las costillas falsas no tienen un tubérculo costal. Pasamos a vértebras lumbares. Vértebras lumbares, lo mismo. Cuerpo de la L1, cuerpo de la L2, L3, L4, apófisis transversa de L1, L2, L3. Apófisis espinosa de L1, L2, L3, L4, L5. Y, buenas tardes, detalles a ver en las vértebras lumbares. Tenemos las apófisis transversas. Las apófisis transversas en las vértebras lumbares presentan anteriormente un tubérculo. Ese es el tubérculo accesorio. ¿Anteriormente o posteriormente? No, déjenme comprobar eso. ¿Posterior? En su cara posterior. Posterior, sí. ¿Ven? Aquí está. Ya me estoy confundiendo. ¿Ven? Vértebra lumbar. Cara posterior, tubérculo accesorio.
de la apófisis transversa. Apófisis transversa, tubérculo accesorio. En las apófisis articulares, estas que vemos acá, hay una superior y una inferior. Superior e inferior. Apófisis articular superior, apófisis articular inferior. En la apófisis articular superior vamos a encontrar este tubérculo que está marcado. Ese tubérculo es el tubérculo mamilar. Si quieren pueden acercarse. ¿Ven ese tubérculo de allí? Tubérculo mamilar. Tubérculo mamilar. Y esta de aquí al lado, apófisis articular inferior de la primera vértebra lumbar. Ahora, si les están pinchando solo en una vértebra suelta, solo especifiquen qué tipo de vértebra es. Si es cervical, si es lumbar, si es torácica. Y ya, acá. Es más fácil que te pinchen en suelto que en el completo, porque tienes que juntar. Eso nos relaciona a estos. Ya. Vámonos al sacro. Hueso sacro. El hueso sacro tiene una forma de pirámide, ¿no es cierto? Si quieres te puedes acercar. Exacto. Tiene forma de pirámide, ¿listo? Por lo cual va a tener una base, un vértice, una cara anterior, cara posterior y una cara anterior. ¿Listo? Nos quitaremos la cara anterior. La cara anterior va a presentar estos orificios anteriores del sacro. Cuando les pinchen orificios anteriores, no se olviden de poner primer orificio, segundo orificio, tercer, cuarto orificio anterior del sacro. Además de eso, van a presentar estas crestas transversales. ¿Qué significan estas crestas transversales? Es el punto de unión de las vértebras sacras. ¿Ya? Vamos a la cara posterior del sacro. Y aquí está un poco más complicado, porque vemos más estructura. De medial encontramos la cresta sacra media, formada por la unión ¿de qué? Exacto, las apófisis espinosas. En la parte más lateral, la cresta sacra lateral, la unión de Transversas. tiene sentido. Y entre ambas, medialmente a los orificios sacros posteriores, la cresta intermedia, la unión de articulares. exacto. Aquí vemos. Intermedia, media, lateral. ¿Qué más vamos a encontrar acá? El canal del sacro. Canal del sacro. Más. Estas apófisis espinosas en la parte inferior se van a dividir en dos. Las astas del sacro. Y ahí termina. Estas astas del sacro van a limitar el hiato del sacro. ¿Listo? El hiato del sacro. Vámonos a la cara lateral. La cara lateral la podemos dividir en dos porciones, una anterior y una posterior. En la porción anterior tenemos a la oreja del sacro. Es la carilla articular con el hueso ilíaco. ¿Listo? Y acá. Y detrás de la oreja del sacro, la fosa cribosa del sacro. Igual. Fosa cribosa del sacro. No se olvide. Fosa cribosa del sacro, oreja del sacro. Vámonos a una cara superior. En la cara superior vemos estas estructuras de acá, que son las alas del sacro. Las alas del sacro. Y en la parte media vamos a ver el cuerpo de la primera vértebra sacra. La parte media. Acá. Cuerpo de la primera vértebra sacra. Tapada por el cartílago intervertebral. Acá me estoy mucho acordando. En la unión entre sacro y la última vértebra lumbar se forma este ángulo de acá.
podemos ver. ¿Cómo se va a llamar este ángulo o este punto? Se va a llamar promontorio. ¿Ven? Promontorio. No se olviden, solamente pinchar el promontorio. ¿Algún otro detalle que me estoy olvidando? No. ¿Ven? Aquí está la oreja del sacro y hacia atrás la fosa cribosa. Esta vez hay circuncribas con orificios. Listo. Nada más que hablar en huesitos. Dosis. Las dos últimas son falsas. Las primeras 7 son verdaderas y las que quedan son falsas. No, falsas, flotantes. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ay, no estoy confundiendo, perdón. Ya. Vamos a tener en cuenta a la primera costilla. La primera costilla tiene una cara superior y una cara inferior. ¿Por qué? Porque la primera costilla es horizontal. ¿Listo? Entonces tiene una cara superior y una cara inferior. La cara superior va a presentar el tubérculo del isfranco o el tubérculo del escaleno anterior. Por delante de este tubérculo, el surco para la vena subclavia y por detrás, el surco para la arteria subclavia. ¿Listo? ¿Qué más vamos a encontrar en esta primera costilla? ¿Algún otro detalle? No. Hasta luego. Ningún otro detalle. En la cara inferior, obviamente, un surco para los vasos intercostales. Vamos a la segunda costilla. Segunda costilla es un poquito más difícil de leer por su posición anatómica. Zuvier te dice que tiene una cara antero-superior y una cara postero-inferior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la segunda costilla es más oblicua. Tiene una cara antero-superior y una cara postero-inferior. Y listo. No hay ningún otro detalle a mencionar en la segunda costilla que yo recuerdo. Y las otras costillas, lo mismo. Tienen un cuerpo costal, tienen una cabeza, ay, no sé si se ve mejor de este lado, aquí se ve. Tienen esta cabeza que articula con el cuerpo de la vértebra torácica y el cuello y el tubérculo costal, que se ve, lo ve mejor aquí. Este es el tubérculo costal y lo que une tubérculo con cabeza, el cuello. Ven que el tubérculo costal se está articulando con la cara articular de la apófisis transversa de la vértebra torácica. Ya, ¿qué más? Detalles con costillas. La primera costilla va a ser la más difícil de romper. Ahí ya más por clínica. ¿Por qué? Porque está cubierta por la clavícula. Las costillas que se van a romper de manera más frecuente, la segunda, tercera, cuarta, quinta, porque están al frente. La parte en donde más se van a romper, el ángulo costal anterior. ¿Qué más? Ahora, las costillas se articulan hacia atrás con las vértebras y hacia adelante con el cartílago costal. Entonces no se olviden, si te pinchan acá adelante no es costilla, sino es cartílago costal. Y este sí lo tienes que contar. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto cartílago costal. ¿Qué más? Ya, pasando costillas, vamos a esternón. El esternón está conformado por 3 partes: el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides, que en este caso está donde. El manubrio presenta este surco, el surco esternal. Sí. Hacia los lados, las carillas articulares para las clavículas.
¿Qué más vamos a encontrar acá? En la unión entre manubrio y cuerpo del esternón encontramos esta eminencia de acá. Este es el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis. ¿Por qué es importante? Porque a los lados del ángulo de Lewis se va a articular ¿qué? La segunda costilla. Importante. También es importante para cuando entren al corazón y traten de encontrar los focos de auscultación. Los focos de auscultación se encuentran más o menos a nivel del segundo espacio intercostal. Y el segundo espacio intercostal lo encuentras por lógica a nivel del ángulo de Lewis. ¿Verdad? ¿Qué más? Tenemos cuerpo y hacia abajo la apófisis sifoides. La apófisis sifoides va a dar inserción a las fibras externales del músculo diafragma hacia atrás. ¿Algún detalle que me estoy olvidando? Ya. Los bordes laterales. Los bordes laterales del esternón van a presentar dos tipos de escotaduras. Escotaduras articulares y escotaduras no articulares. Y listo. En caso de que les señalen escotaduras articulares, siempre traten de poner el número de costilla con la que articula. Por ejemplo, acá, escotadura articular de la primera costilla, escotadura articular de la segunda, de la tercera, y así. ¿Listo? Ya hemos acabado esternón. Sí. Creo que no hay nada más en huesitas que enseñar. Vamos a pieza.